Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juanca. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Yo recuerdo varios amigos míos que decían: yo en la mañana desayuno con un café y una aspirina, porque eso me hace sentir bien. Y evito las posibilidades de que se forme un coágulo, por ejemplo. Ahora resulta que nos cambiaron el libreto. Doctor Alcalá, ¿teníamos razón antes o ahora? Nos acotaron el libreto. Sí. La aspirina sigue siendo un remedio que salva gran cantidad de vidas por año, pero en un grupo pequeño de los que ya tuvieron una obstrucción arterial, o un accidente cerebrovascular isquémico, o un infarto de miocardio. Ahí no ha habido cambios en los últimos años. Es un remedio barato, dura 24 horas y es fácil de... Yo diría que son muy pocos los que no lo pueden usar. Principalmente es hacer más líquida la sangre, que puede estar espesa. Claro, evita que se formen coágulos. Y cuando uno ha tenido una obstrucción, nosotros tenemos que imaginarnos una arteria con la capa interna despulida, rugosa, llena de colesterol. En los que tienen ese tipo de arterias, la aspirineta es una solución, evitando que las plaquetas se peguen a esa superficie y se acumulen, convirtiéndose en una obstrucción. Eso sigue vigente. Hay una ayuda, digamos, si una parte le mete no es la única 2 solución. kilos de chinchulines. Pero el tipo este que decíamos, los amigos míos, que se tomaban una aspirina junto con el café en la mañana porque lo hacía sentir mejor, eso no es bueno. Y si es una aspirina, es la cafeína. Es cafeína. Claro. ¿No? Lo pueden conseguir sin necesidad del antiagregante. Va a ser una úlcera si tiene. Por eso, porque las dos van para el mismo lado, aumentan la secreción de ácido. Diría que ahí hay uno de los problemas de la aspirina. Tomada en largos plazos, aumenta el riesgo de hemorragia digestiva. Entonces ahí tenés un grupo que tiene que tener cuidado. Si yo tengo ese antecedente de úlcera o de gastritis severa, tal vez mi médico busque, aun cuando tenga un infarto previo, una stent o un ACV isquémico, me va a sugerir otra medicación. Yo te conté, Gustavo, que en Estados Unidos, por ejemplo, es difícil que te den un diagnóstico, pero lo que sí te enseñan cómo tomar ibuprofeno, porque para ellos es una cuestión delicada, que no es cuestión que cualquiera lo tome. Cómo tiene que ser respecto a las comidas y demás. Nosotros somos más desprolijos en esto. Sí, porque hay un grupo de remedios de venta libre. Sí. Quiere decir que son seguros y si uno sigue las instrucciones, que son fáciles de comprender, y en algunos casos las instrucciones vienen directamente en la caja, no hay grandes problemas. El grupo de los remedios de venta libre también le hace un gran favor a la población y al sistema de salud. Pero no somos cuidadosos con los remedios de prescripción, porque ahí te voy a dar un número. Se pierden 42.000 millones de dólares por año en el mundo por errores con la medicación. No la tomo en el horario que me dijeron, no entendí bien la dosis, le cambiaron una letra a la marca y resulta que tiene un componente que nadie está suponiendo que estoy consumiendo. Hay una gran campaña de la Organización Mundial de la Salud para la seguridad del paciente y uno de los capítulos es la medicación. Pregunto, quiero la información por escrito y hay otra cosa también importante, me informo. Porque si yo pongo el nombre del remedio en la red y le pregunto un tutorial de cómo se toma este remedio, me van a dar mucha información importante. Nos decía también la doctora Contreras que es necesario legislación para poner en caja ciertas prácticas de los laboratorios. Porque, por ejemplo, un antibiótico que se manda por 10 días, ellos te dan una caja que te dura 8. Y te obliga a comprar 2 cajas, pero de los cuales hay 6 que te sobran. 6 días que sobran y quizás no lo toma y se tira. O se le receta a un pariente. Sí, entonces lo que dicen, los laboratorios que vengan por la duración del tratamiento de las infecciones más frecuentes. Exactamente. Bueno, eso nunca lo entendí. Yo por una cuestión lógica de haber durado, sí. Tengo que tomar medicamentos. Algunos llegan con 28 y otros son de 30. ¿Por qué esa diferencia? Eso es porque seguimos a los países sajones, en donde ellos miden 7-14, 28-56. Ellos miden en semanas. Y lo hacen para muchas cosas, así como tienen como unidad de medida los pies de altura, tienen otro sistema. Pero afortunadamente en Argentina casi todos los remedios vienen por 30 y por 60, porque nosotros pensamos en términos de cheques, claro. 30, 60 y 90 días. Sí, la patria financiera ya ha llegado a la cultura argentina. Pero
es un problema en Argentina, porque hay obras sociales que no me autorizan el remedio antes de los 30 días y tenemos muchos pacientes que no toman 2 veces por mes, porque no le venden el remedio hasta que no llega el día número 30. Entonces sí sería bueno que se acaben los 7, 14 y 28 y en Argentina vengan por 30. Porque además que son laboratorios argentinos, la mayoría. Y debe haber 2/3 partes y 1/3. Tienen parte, viene de afuera, parte de las drogas, pero muchos son... Sí, se empaquetan aquí. Acá en San Juan se hace muchos de los Que eso medicamentos. pasa para otro de los temas que está previsto hoy, que parte de la Organización Mundial de la Salud, que habla de la automedicación, y uno dice, si hay alguien que tiene presión alta y todos los meses tiene que tomar su pastilla hasta que el médico se lo cambie, ¿por qué tiene que ir a pedir la receta en donde el médico tiene que ocupar su tiempo para otras cosas, o la obra social no gastar en una orden para llenar algo que sabe que lo va a tener todos los meses? Y eso afortunadamente se está extendiendo. Las enfermedades crónicas, hipotiroidismo, diabetes, hipertensión, colesterol elevado, para poner solamente 4 ejemplos, Sí, sí. Una vez que encontré la dosis que funciona para mí, es muy raro que antes del año la situación cambie. Si peso lo mismo, me alimento más o menos de la misma manera, es probable que ese tratamiento se pueda prolongar por lo menos 6 meses. Entonces existe la posibilidad de recetar por ese plazo. Tratamiento prolongado. Y ese es un avance. Eso ha permitido la continuidad de los tratamientos, que es una de las formas de ahorrar en salud. La economía se ve beneficiada cuando estas enfermedades crónicas tienen tratamientos a los que se les da el año entero continuidad. Bueno, no más de 6 meses, porque las condiciones sí pueden cambiar. Claro. El otro tema que plantea Juanca es el de la automedicación, que si uno lee la letra chica de lo que ha dicho la OMS, no ha dicho nada, puede tomarse una aspirina, ha dicho. Sí, no hay Pero- que ser dogmático. Pero el tema lo dice por una cuestión práctica. Faltan profesionales de la salud. Yo en todo calculo el que mundo. 18 millones al 2030, cálculo de ellos, con esta medicina. Claro, pero pongamos otra vez los mismos ejemplos de enfermedades crónicas. Tengo asma. La última vez que tuve una agudización de asma, sin fiebre, me dieron estos remedios. Los usé y funcionaron. Los tengo en la casa. Y si no me acuerdo los nombres, no necesito un médico. Es una medicación que funcionó, le conozco la dosis, sé por cuánto tiempo la tengo que tomar. Lo mismo pasa con hipertensión. Entonces, los remedios de venta libre están hechos para que una persona informada los consuma sola. Podemos tener un paciente que es doctor en física, Sí, sí. o que es licenciado en economía. Si se pone a buscar información, va a saber más que el médico en 2 días. Es más, yo veo que sitios de Estados Unidos que referido a la salud siempre tienen unos párrafos que dice cuándo consultar al médico. Claro. Y no siempre en una primera etapa, porque a lo mejor tienen, el chiquito tuvo 37 de fiebre y ahí nomás van a buscar el pediatra. Bueno, ese es otro desesperado. buen ejemplo. El pediatra le puede enseñar a la madre cuándo la fiebre se resuelve en la casa. Claro. Entonces creo que estamos en una medicina vieja, de la época que los únicos que sabían leer eran el juez, el comisario, el sacerdote y 2 o 3 más, incluyendo al médico. El consumidor se ha vuelto muy sofisticado. Y si él no, tiene en la familia un hijo o alguien que puede asesorarlo. Entonces, ir en contra de la Organización Mundial de la Salud y de la automedicación es como ir en contra del celular o de la calculadora. Yo siempre tomo el ejemplo del autoservicio. Un día alguien descubrió que estar con una puruña y una balanza pesando la mercadería y después envolviendo el paquete era muy caro. muy caro. Entonces que empezó a darle un envase de 1 kilo, de medio kilo, y después nos pusieron un carrito adelante y ya nosotros mismos nos atendíamos. Ahora nosotros mismos nos pesamos, ponemos la tarjeta, nos facturamos. Creo que en la salud también viene una etapa similar. Vamos a ir al médico para cosas graves, pero no Es para la cosa imprescindible común. eso, porque hay muchos profesionales de la salud que están desaprovechados. Los Claro. farmacéuticos son uno, que en muchos países pueden prescribir. Sí, sí. En 29 de los 50 estados norteamericanos, un anticonceptivo no necesita la receta de un médico. En 29 de 50 y creciendo. Ya hay un anticonceptivo de venta libre. ¿Cómo se han desarrollado los países? No tienen, como Argentina, 70% de hijos no deseados que aparecen en una edad donde la madre no tuvo tiempo de terminar su educación. Entonces, si pretendemos ir a un país moderno, lo que le escuchamos Sí. decir a todos los candidatos, vamos a ir a un país moderno.
Bueno, Me parece que tenemos que liberar algo que se está dando solo, porque cuando el sistema de salud no lo permite, ocurre igual. Te digo un profesional que falta mucho más que el médico, enfermeros y enfermeras. Sí, sí. Y también ayudantes. Bueno, en muchos países el enfermero o la enfermera puede repetir una receta o puede incrementar la dosis de ciertos remedios. No hace falta un médico para eso. Bueno, está bien. Pero aparte, que lo hablaba por otra vez, es decir, aquí un médico antes de empezar a ver cuál es el problema tiene que tomar la presión, tiene que preguntarle los antecedentes y todas esas cosas. No hace falta que lo haga un tendría médico. que hacer algún ayudante dentro del sistema de De salud. hecho, lo más probable es que en muchas cosas, ahora, la temperatura todos nos la tomamos en la casa, o casi todos. Hoy en día sí. Pasa lo mismo con la presión arterial. Entonces es bastante probable que se desplace el centro de la salud de los consultorios y de los hospitales a los domicilios. La comunicación ha cambiado. Ya hay muchos países que el tratamiento de los hipertensos lo mejora por WhatsApp. Entonces, cuando yo me tomo la presión, el aparato se comunica a Wi-Fi y le manda al sistema de salud este valor que acabo de tener hoy. Es que yo creo que si no existieran las posibilidades de juicios, muchas consultas el médico las resolvería hasta telefónicamente. Y eso se puede. Pero el problema es los casos que habíamos dicho. Que vamos a ver en el próximo bloque. Bueno, pero lo vimos en la pandemia. Sí, sí, Tendría que haber firma digital sí, sí. y tendría que quedar registradas las decisiones que se toman cuando la consulta no es presencial. Yo me podría atender con un médico de Buenos Aires, le podría enviar mis estudios, me revisa un médico aquí, le manda a decir cómo fue el examen físico y todos los resultados y deciden en conjunto. La medicina se tiene que adaptar. Porque Viene ya eso el viene. consultorio con el escritorio, la foto de Luis Pasteur y una computadora, que es lo único que incorporó últimamente, se ha quedado totalmente desactualizado. La medicina moderna es otra cosa. Bueno, y eso viene, ya está. Nos guste o no nos guste, lo tenemos que no nos han ordenar. consultado, ¿no? Lo que pasa es que Gustavo, muchas veces se entiende la medicina moderna solo con aparatología, con lo cual cada vez es más una tomografía, una resonancia, si es con contraste mejor, en donde el contraste tiene, que lo hablamos, los efectos secundarios que puede llegar a tener y quizás no es necesario. Entonces se entiende muchas veces modernizarse con tecnología No solo y eso, no con Juan. práctica. No Hace solo eso. falta un grupo de médicos que está desapareciendo. Tiene que ser el 50%, en San Juan va por el 25% y en descenso, y es el médico clínico que integra, Claro. que decide y que se pregunta, ¿necesito un estudio más? Bueno, ¿O tengo suficiente información? Este es el tema. Yo veo que los médicos que pronto hacen más dinero son los que manejan tecnología más que los que... Y por más supuesto, que y no los les que- interesa el y no- resultado, les no- pagan por foto. Sí, sí, es así. Y cuando le sacaron foto a ese paciente lo derivan para que sea otro el que lo trate. Resulta que nadie se quiere encargar de esa tarea y tampoco lo va a hacer la inteligencia artificial, porque por lo que están pagando no van a mover ni un chip los inteligentes artificiales. Bueno, pero me decía también un pediatra, porque hablábamos la otra vez, ¿por qué hay tan pocos pediatras? Dice, porque el pediatra solo recibe consulta, no opera, es raro que opere por lo general de atención, ni tampoco manda a hacer estudios. Con lo cual, dice, un médico que tenga mucha vocación de pediatra va a seguir la residencia de pediatra, pero si no, no. Y estudiar 10 años para ganar la mitad que un colectivero, te conviene ser colectivero. No, pero dentro de los médicos. Pero- Dentro de los médicos te conviene Gana un tener cuarto que quizás otro que manda a hacer estudios tener con un aparato. aparato y usarlo de 8 a 20. Y que cuando alguien tenga fiebre a las 22:30, que consulte con otra persona. Vaya a ver al pediatra. Pero, Pero lo que tenemos que hacer es llamemos al ministro de Minería de la Nación y digámosle que haga un plan para la salud. Él te pone médicos en Hachar, pone médicos en Iglesia, él te pone médicos a 4.500 metros de altura o a 5.200. ¿Cómo lo hace? Eso es lo único que hay que preguntarse. Bueno. Queremos pediatras de calidad, no queremos errores, no queremos muertes evitables y hay que probar pagando. el tema, dicen que hay problema para cubrir muchos cargos médicos hoy en día. El NOTI llamó a concurso para 43 médicos, es el hospital de niños más famoso de la región, queda en Mendoza. Se presentaron 11. Y bueno, incluso los médicos que vienen de otras partes, generalmente venezolanos, cubanos, que pueden venir, que tienen que adaptarse también a lo que es la medicina argentina cuando llegan, ya no quieren venir con la plata que se paga en Argentina. Ya no les conviene el dólar. Esto es así. Hay un agravante, se están yendo médicos de Argentina. Bueno, pero se van a España, primer paso. Y España
se le van todos para Francia o Alemania, porque en España con 2.000 euros por mes tampoco viven. Bueno, por eso, entonces el último que apague la luz. Estamos subsidiando a los países ricos. Nosotros les damos la primaria, la secundaria, la universidad gratuita y a los mejores se los llevan Y ellos. la residencia. La residencia también. Y a nosotros nos queda saldos y retazos. Va a haber que repensar el programa el otro tema, de formación yo de sé que es recursos humanos. sé que es polémico, pero no lo tomes como que es algo de la medicina, esa es todas las profesiones. Puede ser que la universidad entregue un título a los 24 años y a los 70 años uno sigue ejerciendo sin haber rendido nunca. La respuesta es bien fácil, no. No. Cambió todo el mundo. ¿Por qué? Hay que revalidar el título cada 5 años. Cada 5 años, cada 10 años, pero revalidar alguna vez. Sí. Asistir alguna vez a un congreso o a cursos online, no sé. Bueno, lo otro que tiene que pasar, para hacer una autocrítica de la profesión, la antigüedad no puede ser lo más importante. No puede ser la próstata el órgano más importante de un profesional de la salud, o supongo que será el tamaño de los ovarios en la mujer. Tiene que ser la capacidad. No puede ser que los jefes sean los más viejos, tienen que ser los más capaces. Entonces, una cosa es ir a un congreso, otra cosa es presentar un trabajo en un congreso y otra que te premien por el trabajo que presentaron. Pero tampoco es posible que si hacemos jerarquía, esa jerarquía hay que pagarla diferencialmente. Por supuesto, pero los mismos médicos por ahí, sindicatos médicos se oponen. Porque son leyes gerontocráticas y a mí no me conviene porque ya estoy viejo. Son leyes que hicieron los viejos para impedir el avance de los jóvenes, hay que actualizarlas. Otro tema, en las redes sociales colocaste que si la herboristería no es automedicarse, como diciendo, miren, cuando están comprando un yuyo no es tan liviano. Es que le estamos exigiendo muchísimo a las vacunas, le exigimos a los remedios, a los médicos. Las herboristerías están haciendo apología del delito, están usurpando título, es medicina ilegal. Esa medicina natural, ¿quién la regula? Cuando yo tenga un efecto adverso por un té, o cuando pierda un tiempo precioso y me enferme de algo incurable y estuve meses en una herboristería, ¿eso lo denuncia quién y quién lo paga? Bueno, Entonces somos un país muy permisivo en ese tema. Vamos a otro caso. Si uno ve en televisión y dice, si tenés hemorroides, ponete Contractil, en un ratito Porque ese es un remedio de venta libre. Pero es el 90% de la publicidad de algunos canales de televisión. Hay muchas hemorroides. Pero yo te digo algo peor, Juan Carlos. Digo de todos los medicamentos que hay de venta libre, son muchísimos. Entonces, si a mí me pasa algo con eso, ¿a quién le hago la denuncia? ¿Al canal de televisión? ¿Se la hago a Salud Pública? ¿Se la hay hago una a cuestión quién? también con la herboristería que también hay que admitir. Porque hay remedios nuevos que obviamente tienen que ser caros, porque tiene que recuperar la plata el laboratorio. Pero hay otros que venden vitamina C y te la venden a un precio que no tiene ningún tipo de razón porque ya está amortizado la investigación hace años y te lo siguen vendiendo muy caro y capaz que vos decís, la vitamina C pura en la arboristería te sale 20 veces menos. Puede ser. Entonces, pero yo te digo hay algo que empezar preocupante. a diferenciar también los precios. Dicen que las semillas de chía bajan el colesterol y previenen el infarto. Eso es mentira. Eso es estafa. Eso es engañar a la gente. No hay ningún estudio que haya demostrado que la chía de ninguna manera prevenga los infartos ni los accidentes cerebrovasculares. Entonces alguien tiene que regular la publicidad. Si yo digo que este remedio previene una enfermedad en Estados Unidos, tengo que demostrar que lo hace, porque si no, me llaman de la Cámara Federal de Comercio y me explican que voy a ir a la cárcel, si no paro. Entonces, Argentina tiene, no solo en fútbol, que somos campeones mundiales, tiene que ceñirse a algunos reglamentos que le han servido a otros países. Ahora te digo, Estados Unidos tiene más medicamentos de venta libre que Argentina, ¿no? Por supuesto que sí. Uno en supermercados puede comprar cualquier cosa. Es el ejemplo que te dije antes. Si ellos tienen 50 estados y en 29 podés comprar un anticonceptivo sin receta, nosotros tenemos 24 provincias. ¿En qué provincia podés comprar un anticonceptivo sin receta? No solo eso. Acá, en San Juan, una de las pastillas azules, que ni sé cómo se llama, pero hay 3 o 4 nombres. Sí. Seguramente conoce Gustavo. En algún lado te piden receta, en otros no. Claro, y ahí tenés un ejemplo. Ese remedio no es de venta libre. Pero sí tiene ciertos peligros. Hay unos grupos de personas que no los tienen que usar. Y curiosamente, la disfunción eréctil es signo de enfermedad cardíaca. Bueno, ahora bien, cuando el tipo tiene la necesidad de eso, si tiene que ir a buscar el médico, hacer cola para que le den el turno,
y además que le hagan la receta y después ir a la farmacia, se acabó, le acabó el amor. se acabó el amor. Sí, es real. Eso atenta contra toda posibilidad. Hay que prever con tiempo, pero ese es un tipo de remedio donde un chequeo previo puede evitar un infarto de miocardio. Bueno, Juanca, por ahí la cobertura periodística se hace un poco difícil porque viene un candidato con distintos roles. Sí. Vino como funcionario, vino como superministro, acordando con el Fondo Monetario, recorrió obras acá, pero al mismo tiempo tuvo dos actos de distintos lugares. Y había que quedar bien con las dos partes. Había que quedar bien con las dos partes que a su vez no se unían entre ellos. Es difícil la cobertura para el periodismo. Sí. Y aparte con un discurso de los que se quiere escuchar en San Juan. Sí. Digámoslo claramente, estuvo en San Juan el superministro de Economía de la Nación, Sergio Massa. Tuvo él, pero aparte con una comitiva bastante importante, porque estuvo aparte de Agustín Rossi, estuvo Guado de Pedro, que son los tres que están llevando la campaña por todo el país, y figuras como de Mendiguren, por ejemplo, que siempre es interesante para los empresarios hablar con él, otros funcionarios más. Estuvo Héctor Daer, que es el secretario general de la CGT, y para hablar de Massa, primero hay que decir, llegó ayer 11:30 de la noche. Claro, dicen que ya estaba la carne un poco seca porque habían empezado creyendo que venía a las 9 de la noche, se fue retrasando. Bueno, Llegó directamente a Casa de Gobierno. A la Casa de Gobierno. La cobertura total del acto, digámoslo, lo ha hecho Página 12, porque tenía acceso a información donde es más difícil acceder al periodismo sanjuanino. Así es. Al periodismo sanjuanino se le manda una fotito y punto. Pero Página 12 lo cubrió desde adentro, como si fuera parte de la reunión. Entonces cuentan que cuando llegó a las 12 de la noche se reunió directamente con el gobernador Uñac y tenía un contacto permanente con Leonardo Matcur, el otro sanjuanino, que está negociando junto con Rubinstein. Esto que en realidad no es un acuerdo con el FMI, es un acuerdo de facilidades extendidas, lo que se ha llegado, el acuerdo entre los negociadores argentinos y los negociadores del Fondo Monetario Internacional. Pero por pocas palabras, sí, lo que ha dicho el Fondo Monetario, miren, nosotros nos vamos a hacer los tontos en varias cosas que ustedes ya se han comprometido, sí, y el gobierno le ha dicho, nosotros nos comprometemos a hacer ajustes que hasta ahora no hemos hecho. En medio de una campaña se ve difícil hasta el 13 de agosto, claro, al menos, porque tiene que hacer más ajuste en tarifa, más ajuste en gasto, pero sabiendo que va a ser más laxo, no va a ser el acuerdo que ya se había llegado. Acá hay algo concreto, gane quien gane, ya sea Massa o alguno de los candidatos de Juntos por el Cambio, seguramente los ajustes se van a tener que hacer, ya han empezado a hacerse y son muy notorios los ajustes, se hacen en las obras públicas, se hacen en eventos muy importantes, algunos de carácter internacional. Esto está claro que ya empezaron los ajustes y lo pida o no lo pida el Fondo Monetario, lo mismo se tienen que hacer. Sí, ahí me manda un contador que me dice, es cambiar un pasivo por otro pasivo. Claro, esto es así. Esto es lo que son los acuerdos con el FMI. Le tenés que pagar 10, en vez de decir, sos un deudor mío porque ya pasás a entrar en default, yo te doy la plata, pero dámela. Pero la plata te la va a dar tal banco y nosotros vamos a ser garantes de este préstamo que vas a pedir vos. Entonces, es realmente lo que pasa en organismos donde entra la política, un poco las leyes económicas quedan de lado. Sí. Esto es así. Aguante la ficción, dirían algunos. Aguante la ficción. Pero lo importante es que durante un tiempito, al menos con el FMI, no vamos a tener que estar negociando permanentemente. ¿Esto qué es lo que se traduce? En tranquilidad para el candidato. Ayer, por ejemplo, estaban, según el relato de Página 12, estaban cenando los demás funcionarios, que un menú de empanadas y asado, mientras Massa, junto con Uñac, estaban negociando, conversando con el negociador, con Leonardo Matcur, que aunque esté Rubinstein, que tiene la categoría de viceministro de Economía de la Nación, el gran negociador se llama Leonardo Matcur. Es un sanjuanino. ¿Para un número para tomar dimensión? Sí. Todo el país está en vilo con este acuerdo de 7.500 millones de dólares, clave.
Hoy también terminó el juicio de YPF. Sí. Entre septiembre y octubre va a dar la jueza la sentencia. Esto es en los tribunales de Nueva York. Dicen que después de lo que ya ha pasado, Argentina va a tener que pagar. La base de lo que va a pagar Argentina es al menos 5.000 millones de dólares. Al menos. Esa es la mínima. Ya pagó la Argentina Sí, a 5.000 Repsol. millones. Sí. Una empresa que vale 1.200 millones, ya ha pagado 4.800 y ahora va a tener que pagar 5.000 millones. Para tomar dimensión de que si estamos viendo que Argentina necesita un pulmotor para llegar adelante de 7.500 millones con el FMI y ahora va a tener una deuda mayor de 5.000 por acciones que son muy... No sabemos quiénes son, poca esos vida. que llaman fondos buitre, entre comillas, pero que algunos presumen que son los mismos que tenían las acciones anteriormente. Entiéndase el grupo Petersen. Lo dice Carlos Paggi, pero esta relación, Sí. él dice, hay cierta ficción en algunas cosas. Sí. Bueno, esto es lo que se está resolviendo en este momento y bueno, decíamos que venía en triple carácter. Por un lado, venía... seguía negociando internacionalmente, por otro lado recorrió algunas obras. Recorrió la obra del dique, el dique que se está construyendo, el dique en donde trabajan más de 1.000 sanjuaninos y ahora se van a necesitar incluso más. Es un dique que lleva el 35% de avance en las diferentes obras. Ahí les aseguró a los empleados que están los fondos para que se siga construyendo. Sí, esta es una dualidad que no sé si la va a poder mantener después de las PASO, porque ser el ministro fuerte del gobierno, casi digamos, es el hombre que maneja el gobierno, y al mismo tiempo ser el candidato le va a resultar, creo que, bastante difícil, ¿no? Les resulta más difícil al ministro, porque Sí. como ministro de Economía tendría que tomar decisiones que no sé si las puede hacer como, La tiene como que candidato. También estuvo en el parque energético que está en Uyum. Sí. Ahí le explicaron que hoy San Juan tiene un 60% de energía producida en San Juan y si hubiese unos buenos años hídricos y se pudiesen poner en marcha toda la generación eléctrica que es a través de los diques, San Juan casi tendría producción propia de energía para autoabastecerse. Bueno, el otro tema es que tenía dos actos políticos. Sí. Esto lo llevaba parte de su tiempo. Un acto era en el sindicato de la televisión. Sindicato de la Televisión. Ese que ha sido organizado por el Giojismo, pero con gran protagonismo del intendente de Chimba. Sí, ¿qué ha cambiado la remera? ¿Ah, sí? Él hasta ahora su eslogan era Chimbas te quiero. Sí, Ahora en toda la que es cartelería y remera es San Juan te quiero, sí. dando una señal fuerte que quiere salir de los límites de Chimbas, deja de ser intendente de Chimbas el día de diciembre, pasa a ser Daniela Rodríguez, la esposa de Gramajo, pero como demostrando que quiere armar provincialmente. Ahora, en la cena de anoche, en la recepción no estaban ni Gramajo ni Gioja. No participó ninguno de un lado en los actos del otro. Porque pero el lo de acto la cena en la Casa de Gobierno no era un acto. tampoco. Están en campaña, se vota en 15 días. Estaba dentro de lo que fue el acto de Uñac, digamos, por así decirlo, fue en el estadio de vóley de UPCN, con mucha militancia, y ahí también hubo mensaje de que se iba a seguir con la minería, que la minería era básica para el desarrollo del país, y que se iba, cuando sea electo, iban a tomar medidas en donde, entre otras cuestiones, se iba a poder dominar la inflación. Bueno, después dijo que quería un sanjuanino en su gabinete. Hay gente que lo tomó, que lo había dicho por Uñay y otros por Leonardo Madcour. Pueden haber dos en todo caso. Exactamente. Puede ser que estén los dos. Lo que sí, muy buena relación de Massa con los dos sectores, Rossi también, Rossi bien con Uñac, pero también muy bien con Gioja, porque entre otras cuestiones, la segunda candidata a senadora es Daniela Castro, que ha sido funcionaria de Rossi hasta hace poco tiempo. Cuando Rossi se fue del Ministerio de Defensa, ella siguió ahí, pero él ahora está en el gabinete. Bueno, la nota de la semana pasada que tuvo acá el secretario general de la CGT, acá en La Ventana, Eduardo Cabello, dijo que para aumentar el salario primero hay que proteger el empleo. Este tema hoy es uno de los temas de tapas de Nuevo Mundo. Está desarrollada esas definiciones que dio acá en La Ventana. Que tiene cierta lógica. No podés pedir aumentos salariales cuando no tenés trabajo. Bueno, lo dijo hoy también la titular
del Sindicato de Comercio. Por ahí salimos todos a festejar porque se ha logrado un buen acuerdo, dice. Pero el buen acuerdo significa que en lugar de trabajar 8 horas nos van a decir, bueno, miren, a partir de ahora va a ser 6 horas lo que va a figurar para compensar, porque si no es imposible sostener el empleo. Claro. Lo dijo, lo están diciendo ya muchos sindicalistas. Así. Leonela Yudica combate esta noche por el título mundial. Está en Las Vegas, va a competir ahí y es lo que ella estaba buscando desde hace mucho tiempo, poder competir internacionalmente en donde son otro tipo de valores. Bueno, donde se está por decidir algo, hay dos cosas que se están siguiendo muy de cerca. Por un lado, qué es lo que va a decidir la jueza de Nueva York respecto a cuánto es lo que va a tener que pagar Argentina a estos fondos. Sí. Y por el otro lado, qué es lo que va a pasar con la extradición de Jones Walla, que se va a decidir también la semana próxima. Así es, recordemos que en Chile están pidiendo que se envíe a Jones Walla allá. Hay delitos que se le acusa bastante importantes y esto lo tiene que decidir la justicia argentina. Bueno, aparentemente ha tenido muy buenos resultados la vacuna argentina, la vacuna argentina contra el COVID ya superó la primera etapa, está en la segunda y tercera etapa, pero la primera ha sido evaluada internacionalmente y según las publicaciones más importantes la dan como que tiene muchas posibilidades. Sí, esto lo publicó la revista Nature, publica ya trabajos que se están haciendo, pero principalmente la vacuna argentina que se envió en la fase 1 era para un tipo de virus, pero como es una base ya probada que se utilizó para otro tipo de vacunas como la hepatitis B, es fácil adaptarla después para las diferentes variantes como Omicron, que es la variante que hoy prevalece. Bueno, estamos esperando al doctor Alcalá porque hay algo que ha dicho, hay un estudio que contradice anteriores consejos médicos. Nosotros siempre, los médicos, hemos escuchado que nos decían, miren, para prevenir un infarto hay que tomar una aspirina. Sí, pero aparte no solo eso, te venden la aspirineta que es con la dosis justa, que te cuesta mucho más caro que la otra, que la aspirineta común. Ahora resulta que por esa aspirineta o esa aspirina, las personas mayores podemos sufrir un derrame cerebral. Exactamente, dice que las personas, los adultos mayores que no estén enfermos, no lo tienen que tomar preventivamente. Bueno, Juanca, si yo te digo que enseguida viene Jesús, ¿vos qué decís? ¿Que es posible? ¿Que no es posible? Es posible, hay que creer. Hay que creer. Y si ya está. ¿Ya está? Buenas noches. Está con nosotros Jesús Escobar, es candidato a presidente del Libre de Sol. ¿Cómo le va? Juan Carlos. Y Juan Carlos. Sí. Repetido es más barato. Totalmente. Muchas gracias por invitarme. Bueno, te paso por San Juan haciendo campaña política. Todavía no salgo de la emoción. Es impresionante cómo me reciben en San Juan. Vengo de una caravana de más de 200 autos, un acto tremendo que hicimos. Me tardé, creo que media hora en transitar 20 metros. Ver la foto de la gente y lo vi en la calle también, así que en todos lados lo estoy diciendo. Mil gracias a todo San Juan. Usted es de los pocos candidatos que vienen del interior. Porque, la única fórmula federal. Claro. Yo soy neuquino y mi vice es santiagueña. Bueno, eso es un dato importante, ¿no? Porque el resto creo que son todos de Buenos Aires. Del puerto. Sí, sí. Los pituquitos del obelisco, dijo el candidato electo de Córdoba. Bueno, tenemos al de Córdoba también, ¿no? Sí, pero el de Córdoba se abraza con la reta. Bueno, sí, está Ahí bien. pierde sentido la frase eso es lo que cada uno tiene derecho a hacer lo que le parezca. No, sí, le comento. Pero si vierte un concepto político provincialista como el que yo tengo y después termina abrazado al más porteño de los candidatos. Fíjese que anteayer en un programa de televisión se enfrentaron el Pampito, como García Moritán, con otro dirigente político. El tema... dirigente de social. Sí, terminaron casi a las trompadas. Hoy García Moritán dijo que se baja de su candidatura y va a apoyar la candidatura de Jorge Macri. Sí, se van agrupando, pasa por lo general. Pero parece que influyó mucho ese debate, la violencia que hubo en ese debate,
y que la misma familia García Moretá le dijo, mira, no tiene sentido, una política que se está resolviendo así casi a cachetadas no tiene sentido, ¿no? A mí me parece que todos esos forman parte de la vieja clase política. Tengan muchos años o pocos años, pero forman parte de todos los que fracasaron. Yo digo, los que gobernaron en este país en los últimos 12 años fracasaron todos. Y el ejemplo más claro, la síntesis de ese fracaso, es que Sergio Massa sea candidato a presidente de la Nación. El hombre que duplicó la inflación en un año, nos empobreció a todos y todos los días está buscando cómo aumentarle la leche, la carne a las vecinas y a los vecinos de este país. Hay que hacer algo nuevo, eso vengo a hacer yo. Yo vengo a hacer un nuevo instrumento que defienda a los humildes, a los trabajadores, a las clases medias, a las mujeres, a los jóvenes. ¿Cómo has recibido la noticia de hoy que hay un acuerdo en extender acuerdos con el Fondo Monetario? Más ajuste, hay que leer la letra fina. Van a bajar los sueldos, léanlo, van a aumentar las tarifas, van a aumentar los precios, o sea, nuevamente lo hizo Massa, seguir siendo lo que él dijo, el ministro del Fondo Monetario Internacional, lo cual significa, y todos los argentinos lo sabemos, empobrecer a nuestro pueblo. Yo voy a suspender el pago de la deuda al Fondo Monetario Internacional, que es la única medida desde el sentido común. ¿Por qué? Primero, que todos sabemos que vamos a una nueva negociación. El fondo sabe que cometió un delito. Macri y Christine Lagarde tendrían que estar presos, pero además saben que la deuda argentina es impagable. Por lo tanto, los muertos no pagan. Entonces hay condiciones para ir a negociar. Pero a diferencia de cuando se sienta Massa, que es un empleado de los yanquis y del Fondo Monetario, me van a tener a mí, que voy a ser un gobierno patriota y voy a defender los intereses de nuestro pueblo y voy a conseguir reducir a más de la mitad el capital, no pagar intereses y obtener un tiempo de 10 años en donde voy a hacer un proceso de industrialización federal en la Argentina. En los próximos 10 años, Argentina va a ser una de las 10 economías más favorecidas del mundo. Tenemos en mi provincia petróleo, gas, en el Golfo San Jorge también, litio en el norte, minerales a lo largo de la cordillera de los Andes y el campo. De esa renta extraordinaria, el gran debate es el que tenemos en los tiempos por venir. O sigue el modelo actual, en donde la riqueza se concentra en pocas manos, o vamos a un modelo como el que yo planteo, modelo de bienestar, en donde con la industrialización diversificamos la economía y terminamos con esta brecha social que tiene un 50% de pobres que realmente nos está destrozando. Me llamó la atención un spot suyo con el Gauchito Gil y la Virgen de Satanudo. Eso me parece que lo hicieron los pibes de nuestro partido. Sí, es muy divertido, es muy divertido. Digo, hay que ir a todo. Hay que ir a todo. Toda ayuda es bien recibida. Sí. Nosotros somos uno de los partidos más grandes de la Argentina. Somos nuevos en términos de conocimiento masivo, pero somos el tercer partido en cantidad de afiliados. Venimos de presentar 200.000 afiliados a fines del año pasado. Y son afiliados activos, que tienen estas cosas. Tenemos a lo largo y ancho del país, esto que vimos hoy en San Juan, pasa en todas las provincias argentinas. Vengo de recorrer 23 provincias, más de 120 ciudades, y les afirmo, va a irrumpir una nueva representación del campo popular en la Argentina, después de que el peronismo tirara la toalla como última representación. ¿Qué es lo que lo divide a usted de otros sectores de la izquierda argentina? Porque yo veo siempre que hay elecciones, uno de los problemas de la izquierda es que se presentan varios sectores y se presentan divididos y llegan a un porcentaje después chico. Es una cosa distinta, Juan Carlos. Por eso, yo no quiero escucharlo. Digamos, con la izquierda aburrida no tengo nada que ver. Se son aburridos. Los que dicen lo mismo hace 100 años, viste, Altamira, que van a hacer la revolución proletaria y que nadie sabe qué es. Yo soy una cosa distinta, soy del campo popular, que tiene que incluir a la izquierda, pero tiene que estar el centro izquierda, tiene que estar sectores que confiaron en el peronismo, confiaron en el radicalismo, y hay que hacer una cosa nueva en la Argentina, que venga a volver a poner en pie los tiempos felices, poner en pie el estado de bienestar, un estado fuerte, un estado moderno, un estado industrial, un estado que proteja al débil y le ponga límites al poderoso. ¿Usted tiene entre los grupos que lo apoyan a Barrios de Pie? Libres del Sur Territorial. Ya cambiamos ese nombre, tiempos pasados. A mí me gusta mirar siempre para adelante. Está bien, pero tienen, algunos de esos dirigentes también están en el gobierno. Una gran tarea social, sí. Eso es una parte
de la clase política nueva que ha irrumpido en la Argentina. Lo digo siempre y lo menciono. En la noche más oscura que tuvo el mundo, no solo Argentina, que fue la pandemia, tuvimos una clase política que hizo fiestas VIPs y que aprovechó el poder para vacunarse primero antes que el pueblo, a ellos y a sus amigos. Hay otra clase política que dio de comer a millones de argentinos con migajas. Se nos murieron dirigentes, se nos murieron compañeros y compañeras, pero no le faltó un plato a un niño o a una familia que vino a pedir a un local de Libres del Sur un plato de comida. Le pregunto qué es lo que piensa hacer con el sistema impositivo en general del país por una cuestión muy sencilla. Si bien hay grupos concentrados, la mayoría de las empresas argentinas son pymes y muchos de los dueños de esas pymes en realidad son trabajadores con la responsabilidad de ser empresario, pero terminan sacando quizás el sueldo un poco más, pero no son los que están acumulando y realmente dicen no aguantamos más con impuestos. Por eso dije al principio que hay que poner en pie una nueva representación de las clases medias, de los comerciantes, de las pymes, y hay que modificar de raíz el sistema impositivo argentino. Tenemos que hacer como en Estados Unidos o como en Europa. En esto hay que imitar a los países denominados del norte o centrales. Es inentendible el sistema regresivo impositivo que tenemos en la Argentina. Hay que ir a un sistema progresivo donde más pague el que más tiene. Por lo tanto, no solo hay que ordenarlo, hay que quitar una infinidad de impuestos que realmente no sirven para nada, solamente para hacer cajas o municipales o provinciales, y tenemos que sacar el IVA de la canasta básica, ni hablar, reducirlo a un 11% como en estos países, y después ir por impuestos a las transacciones financieras, y si es necesario, los ricos parásitos que tengan que poner un impuesto extraordinario anual, hay que hacerlo. Allí está la base para ir a un proceso de industrialización. Fíjense que yo menciono sostenidamente la palabra industrialización, porque la creación de trabajo genuino, el agregar valor de manera federal a nuestros recursos, es lo que nos va a sacar de la pobreza. Crear trabajo genuino, trabajo en blanco, es lo que necesita Argentina. Va a ser un instrumento para que los chicos no se vayan a empobrecer al conurbano bonaerense y quedar en manos de los narcos. Jesús, que se queden en las provincias, y 6% del PBI en educación va a ser imprescindible. Jesús, seguramente usted viene al interior no para hablarle a los suyos, sino para tratar de pescar en otros lados, como cualquier dirigente lo haría. Obviamente. ¿Qué lo diferencia a usted de Grabois, por ejemplo? Grabois es la izquierda del Fondo Monetario Internacional. Por eso, yo quiero que me lo diga porque usted. Tiene un discurso, vos fíjate, muy parecido a mí, pero después dice que va a votar a Massa, o sea que Pero va a votar más parecido, ajuste. digo. Por eso lo preguntaba. No, Grabois es la izquierda del Fondo Monetario Internacional. Es el fondo. Es la izquierda del fondo, porque cuando vos lo rascás un poquitito, fíjate, no, yo voy a votar a Massa. Y avaló todos y cada uno de los ajustes que llevó adelante este gobierno, en el cual creo que todos teníamos expectativa. Cuando vino y dijo Alberto Fernández, le voy a llenar la heladera a la gente, voy a cambiar el rumbo neoliberal que impuso Macri. 50% de pobreza y terminaron siendo más chupamedia los yanquis que Milei, Larreta y Bullrich juntos. Chao con esos. Bueno. Le hago una pregunta porque en San Juan es importante. ¿Qué piensa hacer con la minería? La minería tenemos que nacionalizar nuestros recursos naturales, que es distinto. Yo soy de Neuquén, así que me interesa de sobremanera el tema. No es lo mismo la política hacia el gas y al petróleo que a los minerales, como por ejemplo el litio. Y cuando yo digo que hay que nacionalizar los minerales como el cobre, como el litio, muchas veces me dicen, pero usted es comunista. No, vos fíjate que el Chile neoliberal nacionalizó el litio y el cobre y tienen más del 50% de la renta generada por los mismos, no las migajas que nos dejan acá. A mí me parece muy importante la industria minera, hay que promoverla siempre con cuidado ambiental, pero tenemos que tomar una mayor porción de la renta y con eso diversificar las economías, porque si no pasa como en toda economía de enclave, da trabajo a una pequeña porción de la población, en general entre el 3 al 5% de la población, y el 95% restante sufre las consecuencias negativas, altos precios, contaminación ambiental, narcotráfico, prostitución. Bueno, acá hay que hacer una Argentina distinta, industrial, integrada, por lo tanto fortalecer el mercado interno, lo cual inicia un círculo virtuoso que modifica diametralmente la perspectiva de Argentina. Mi última pregunta, ¿va con boleta corta o con candidatos locales? No, candidatos locales. ¿Cuáles son sus candidatos para que la gente vaya conociendo? Daniel Ochoa es nuestro candidato a senador y la verdad que es un orgullo para mí, tenemos una construcción muy fuerte acá en San Juan. Muy bien.
Perfecto. Muchas gracias, Jesús. Juan Carlos, muchas gracias y de nuevo, ¿dónde está la cámara? Allá. Un beso muy grande a los sanjuaninos y a las sanjuaninas. Los llevo en el corazón realmente porque me han emocionado. Muy bien, Gracias. muchas gracias. Muy amables. Juanca, ya pasaron la política y la salud. ¿Qué viene ahora? Salud, Salud también, pero mala salud. mala salud. Son testimonios que Patricia Moreno tomó de personas que familiares suyos terminaron falleciendo o ellos han terminado teniendo problemas graves por mala praxis. Mala praxis. Por ahí, digo yo, ¿hay suficientes casos de denuncias de mala praxis o se quedan cortas y no prosperan? Hay muchos casos de mala praxis que no se denuncian y hay también casos de gente que acusa de mala praxis, pero también tuvieron que ver ellos, porque si estás hace 10 días con algo y vas a último momento, también tenés alguna responsabilidad. Veamos qué es lo que preparó Patricia Moreno. Son madres, hijos y familiares de víctimas de mala praxis que reclaman justicia para que el dolor de la pérdida con el que conviven no lo tengan que afrontar otras personas. Cintia comenzó en la provincia con la Asociación Civil por la Vida y la Salud a raíz de la muerte tras una operación de su hija Julieta. Julieta en febrero del 2020 se operó de las amígdalas. Salió bien de la cirugía, le dijo a mi marido que había estado todo bien, habrán sido 40 minutos. Y bueno, eso fue un lunes, siguió el martes dolorida, el miércoles también muy dolorida, solamente ingería líquidos. Y el jueves vamos a control, él la revisa, le dijo que estaba todo muy bien. El sábado durante el día Julieta seguía con mucho dolor, pero bueno, estaba estable. La tuvieron monitoreada, no le hicieron ningún estudio para ver de dónde había provenido esa hemorragia. Nosotros nos retiramos a casa porque ya terminaba el horario de visita a la noche y a las 3 de la mañana recibo el peor llamado de mi vida, que nos dijeron que fuéramos urgentes porque Julieta había vuelto a repetir una hemorragia muy grande, había entrado en paro cardíaco. La ingresan a terapia nuevamente, nos indican que el pronóstico de Julieta era gravísimo. Y en ese momento se nos acerca el doctor Bapsía y nos dice, bueno papi, yo sé que ustedes están enojados conmigo, pero no sé qué es lo que pasó. ¿Julieta murió cuándo? Julieta le diagnostican luego de hacerle diferentes estudios, electroencefalograma para ver si había actividad cerebral, era nula, tenía todos los síntomas de una muerte cerebral y Julieta fallece el 3 de marzo. ¿Cuál es el camino que has tenido que hacer desde ese día hasta acá? Empezar a transitar el camino de la justicia, no quería que la muerte de mi hija fuera en vano, se hizo la denuncia, se hizo la autopsia, se determinó que a Julieta le produjeron una laceración en la arteria carótida derecha, justamente del lado donde él le dijo que había tenido que escarbar más. Y bueno, comenzar a poner abogados, conseguir peritos. Nuestro abogado lo primero que nos recalcó fue: no quiero peritos de la provincia ni de Mendoza, tratemos de conseguir peritos de Buenos Aires. Y bueno, contratamos 2 peritos. Esto me imagino es tiempo y dinero además. Tiempo y dinero, exactamente. Hoy son más, ¿no? Van sumando más voces. Lamentablemente sí, se van sumando más casos. Somos varias familias que estamos en la agrupación. Digamos, en San Juan son aproximadamente entre 15 y 17 familias. Con respecto a la causa de mi hija, la verdad que se ha demorado un poco, nos agarró una pandemia en el medio, pero gracias a Dios se va moviendo. Estamos a la espera de la fecha del juicio. Llevamos 3 años y medio, uno quisiera que sea lo más rápido posible. ¿Qué les queda para esto? ¿Por justicia? Porque por ahí gente dice, ¿para qué, no? Tantos años. Justicia, no venganza. Queremos justicia. Joana relató el padecimiento por tratar de salvar a su hija Oriana de 1 año y 5 meses. El día 26 de julio la llevamos por primera vez porque tenía una tos al pediatra que atendía en la obra social Los Udra, que es la obra social que tenemos nosotros.
El pediatra, no era su pediatra de cabecera, nos dijo que tenía un catarro, entonces le da un jarabe y un desinflamatorio y nos vamos a la casa. Tras numerosas consultas, debió volver hasta el hospital para que la atendieran nuevamente. Cuando la llevamos al Marcial Quiroga, en la sala de espera, mi hija tiene la primer crisis que empieza a devolver un vómito marrón. Yo le muestro a la doctora los análisis, le expliqué toda la situación, que la llevamos 2 veces antes a otros lugares, y ella me dice que no entendía cómo la habían dejado ir a la casa con esos análisis, que la vida de mi hija corría peligro, que no tenía defensas. Repetimos todo, la placa y los análisis, mientras la doctora esperaba los resultados. Mi hija se desvanece por estar llorando, se quedó sin energía y se durmió. Cuando el doctor pide ambulancia en código rojo para el Hospital Rawson, yo les pregunto por qué, qué está pasando, y mi hija cada vez le salía más líquido. Le pusieron una sonda para ir llenando las bolsitas porque no tenían dónde tirar ese líquido. Y ella falleció de un cuadro que no atendieron a tiempo y se fue complicando hasta que ella aguantó lo que más pudo, por así decirlo. ¿Qué decía la autopsia? Que mi hija falleció de una infección respiratoria y una neumopatía. Que no se le habían diagnosticado. Que no se la habían diagnosticado 5 médicos. Y si sabían qué era, en realidad, por qué no la internaron cuando fuimos 4 días antes, porque 4 veces la llevamos. Nosotros también tuvimos que pagar un perito que no fuera de acá. Me decían que dependía de quién fuera el padrino de ese médico, que era muy difícil comprobar una mala praxis, que por más que tuvieran las pruebas había que ver qué conocidos tenía. ¿Qué te queda ahora? Y ahora lo único que me queda es pedir justicia, porque realmente no puedo sentir que solo se fue y que quedó en la nada. Ahora el 30 se cumple 1 año y todavía es muy difícil. El 1 de agosto vamos a marchar para pedir justicia por ella y por todos los que estamos en el grupo, que somos muchos, cada vez somos más, y también es muy difícil seguir, pero no solamente seguir sintiendo que nuestros hijos no significaron nada, o que las pérdidas de las personas que nosotros amamos a ellos no les importa. Mavi Espejo contó que su padre, Marcelo, profesional con 45 años, se sometió a una cirugía de hombro y terminó con daño cerebral por sobredosis de anestesia. Mi papá ingresa a terapia intensiva en la Clínica del Castaño. Él estaba en estado vegetativo. Directamente era como si estuviera todo inflado, con la lengua inflada, la cara inflada. Ingresa directamente a terapia intensiva, donde bueno, le diagnostican daño cerebral por hipoxia, es decir, que en algún momento de la operación mi papá quedó sin oxígeno, entonces esto le ocasiona el daño cerebral a causa de una sobredosis de anestesia. Estuvimos 1 mes en terapia intensiva, luego 3 años nos fuimos a Mendoza, a una clínica de rehabilitación con toda mi familia. Después regresamos. Actualmente mi papá está en mi casa con internación domiciliaria. Ya han pasado 10 años desde que ocurrió esto. Él ha logrado una conexión con el entorno. Él tiene una hemiplegia del lado derecho y una paraplegia del lado izquierdo. Tiene afectado el habla, no se expresa. Todas las secuelas de una persona con un daño cerebral irreversible. Hace 10 años que luchamos por esto, nos cambió la vida totalmente nos cambió la vida. Formamos parte de una ONG, una organización que es por la vida y la salud, esto es a nivel nacional. Lo que buscamos es que salga y se pueda promulgar la ley Nicolás. Esta ley lo que busca es la seguridad del paciente. Uno de los principales puntos que tiene es lograr
un registro único de casos centinela, es decir, de que no tiene un fin punitivo, sino a modo de saber cuáles fueron las causas que llevaron a que... Los errores. Exactamente, a que esto suceda, para que no vuelva a suceder. En realidad, lo que nosotros buscamos, nosotros perdimos a nuestros familiares, como el caso de Julieta y Oriana, ellos ya no están. Yo a mi papá lo tengo, no es mi papá, pero buscamos justicia y unidas por el dolor, que esto no le pase a otra persona, porque lamentablemente a todos nos puede pasar.